Hola, bienvenidos al canal Cómo sanar con Rocío Morales. El tema de hoy es el estrés. Y como nuestro invitado especial tenemos el psicólogo, el licenciado Francisco Morales. Hola Francisco, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, Rocío, gracias por invitarme y pues también enviarles un saludo a todos los seguidores de tu canal. Gracias Francisco. Quiero empezar con el tema del estrés. ¿Cuál es el concepto de estrés? Si nos podrías explicar. Sí, claro. Bueno, pues el estrés podríamos definirlo como un sentimiento de tensión físico y emocional. Y esto pues puede provenir de cualquier situación o pensamiento que le haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. ¿Verdad? El estrés pues es una como reacción del cuerpo a un desafío o demanda que provoque, digamos, tensión. Ese es el concepto de estrés. Gracias, Francisco. Por lo tanto, si nos podrías contar cómo afecta el estrés en la salud. Ya, pues como te repito, ¿verdad? El estrés pues es la reacción del cuerpo a un desafío o demanda, ¿verdad? Y en pequeños episodios. En grados mínimos, el estrés puede ser positivo, como cuando te ayuda a evitar un peligro o cumplir una fecha límite, ¿verdad? Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar tu salud, ¿verdad? Eso Sí. en general. En mi opinión, todos manejamos estrés desde niños, pero no sabemos identificar tengo estrés. Lo tenemos en el trabajo, cuando manejamos, en casa, y también tenemos repercusiones en nuestra salud, como tú lo has mencionado. Entonces, para nuestro público, platiquemos sobre cuáles son esos tipos de estrés. Ok, perfecto. Pues bueno, pues básicamente hay dos tipos principales de estrés. El estrés agudo, ¿verdad? Que se caracteriza porque eh, es un corto tiempo en el que se produce y desaparece rápidamente. Pueden sentirlo cuando se presionan los frenos, por ejemplo, si vas manejando y presionas el freno, pues uno a veces experimenta cierto estrés. Una pelea con tu pareja, ¿verdad? O cuando uno hace algún deporte de tipo también extremo, ¿verdad? Y pues este tipo de estrés te ayuda a controlar las situaciones peligrosas. También ocurre cuando se hace algo nuevo, emocionante, que te hace segregar adrenalina, ¿verdad? Por ejemplo, ir a ver un partido de algún deporte que te guste, por ejemplo. Y pues todas las personas sienten este estrés agudo en algún momento u otro. Luego, pues está el estrés crónico y este tipo de estrés, pues es de tipo prolongado, es de tiempo prolongado. La persona, pues, tiene problemas, por ejemplo, se puede presentar cuando la persona tiene problemas de dinero, un matrimonio infeliz o problemas de trabajo. Ya. Y entonces cualquier tipo de estrés continúa por semanas o meses y este estrés pues es el que llamamos crónico. Incluso la persona puede acostumbrarse tanto a este estrés crónico que no se dé cuenta que es un problema, sino que ya se acostumbró a ello y esto pues podría causar problemas en su salud. Esto te Lo que puedo has decir. comentado es tan cierto porque, por ejemplo, yo me incluyo entre las personas que dicen,
yo ya sé cómo manejar el estrés, porque creo que son momentos inesperados o tienes una rutina de- tan llena, una agenda tan llena, tantas cosas que tienes que controlar, ya sea en tu hogar, en tu trabajo, simplemente tu rutina de vida, que se acumula este estrés, vives con él de la manera mejor posible. Y en mi caso, yo lo manejo con una sonrisa, con una linda actitud y yo cuando más estoy experimentando estrés es cuando más bromeo. Yo bromeo con mi equipo de trabajo, bromeo con mis amistades cuando salgo y yo me doy cuenta de que es la manera en que yo canalizo ese estrés. Entonces, el Ujú. siguiente tema que me encantaría del que habláramos es cómo reacciona el cuerpo cuando tiene estrés. Sí, ok. Esto es importante entenderlo porque pues de esa manera comprendemos lo que está sucediendo dentro de nuestro cuerpo cuando experimentamos algún tipo de estrés, ¿verdad? Entonces el cuerpo reacciona al estrés liberando hormonas, ¿verdad? Como la bilis o la adrenalina, por ejemplo. Estas hormonas hacen que el cerebro esté más alerta y causa que los músculos se tensionen y aumenta el pulso. A corto plazo, estas reacciones son positivas porque pueden ayudarle a manejar la situación que causa el estrés. Y de esta manera, pues que el cuerpo se protege a sí mismo, ¿verdad? Ante situaciones de peligro, por ejemplo. Ahora, cuando se tiene estrés crónico, pues el cuerpo se mantiene en alerta, incluso cuando no hay peligro. Y esto causa que con el tiempo, pues pone en riesgo la salud y los síntomas y los problemas físicos que puede ocasionar esto, por ejemplo, son presión arterial alta, insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad, depresión o ansiedad, puede causar también problemas de la piel como acné o eczema o psoriasis, problemas menstruales. Y si usted ya tiene una condición de salud en estado de riesgo, el estrés crónico puede hacer que esta condición se empeore. Ahora, los signos, Francisco, ujú, ¿sí? quisiera añadir a esto que, por ejemplo, cuando te haces exámenes de sangre generales cada año y te están viendo, por ejemplo, el colesterol, que es algo de lo que me acabo de enterar, el colesterol se produce también por estas hormonas que uno libera cuando tiene estrés. Entonces, a mayor estrés, más alto el colesterol, que eventualmente lo que va produciendo en tus venas y te para dando un infarto. Entonces, quería traer eso a la mesa para los que nos están escuchando, para que tomen en cuenta que hay que tomarse la vida de una manera en la que puedes controlar cómo tomas las situaciones de la vida y tomar en cuenta cómo esto afecta a tu salud. Por favor, continúa, Francisco. Gracias. Ok, sí, estábamos, pues ahora, pues podríamos mencionar los signos del extremo estrés, ¿verdad? Que es muy importante tenerlo también en cuenta, que va relacionado directamente con el otro tema. Pues cuando el estrés pues puede causar muchos tipos de síntomas físicos y emocionales, ¿verdad? Algunas veces posiblemente la persona no se dará cuenta de estos síntomas que son ocasionados por el estrés. Y pues voy a continuar comentando los síntomas y los signos que puede producir el estrés prolongado o ya de tipo grave, que pueden ser diarreas o estreñimiento, mala memoria,
dolores y achaques frecuentes, dolores de cabeza fuertes, falta de energía o concentración, problemas sexuales, disfunción eréctil, por ejemplo, cuello o mandíbulas rígidos. Esto es muy común en las personas, en mis pacientes. He notado que se acumula mucha tensión a nivel de la mandíbula. Cansancio, problemas para dormir o insomnio, malestar de estómago y pues la persona también tiende a utilizar, a acrecentar sus adicciones como el alcohol, drogas para relajarse. Y también problemas en el peso, ¿verdad? Aumente o pérdida de peso. Estas son unos de los síntomas y signos que puede provocar un elevado nivel de estrés. Por los síntomas que me has dicho, creo que vivimos en una sociedad estresada Ah, y totalmente, muy sí. común cuando te encuentras con un amigo o ¿cómo estás? Ay, estoy estresado. ¿Y cómo te va? Ay, no me está yendo bien. Estoy con un gran estrés por esto y el otro. La palabra estrés, desde que un ser humano está expuesto a entender la palabra estrés, no importa qué edad, la empieza a utilizar y la empieza a aplicar dependiendo de identificar cómo se siente. Y esa palabra es tan común. Desde el primer momento que yo aprendí la palabra estrés, la identifiqué con el ritmo de vida que yo llevaba, que fue a una edad muy, muy joven, pero a mí el colegio veía yo que nos mantenía en un gran estrés. Hacer la tarea hasta la 1 de la mañana, estrés. Y luego los hábitos sociales que tenemos nos conllevan a eso. Y es un tema tan crítico, Francisco. Gracias por compartirnos este tema. Y ahora quisiera que continuáramos y habláramos eh, de, hablamos ya de los extremos, pero hablemos Ujú. de las situaciones que provocan estrés, por favor. Ok, sí. Sí, claro, Rocío. Bueno, pues acá hay que entender que las causas del estrés son diferentes para cada persona individualmente, ¿verdad? Las personas pueden tener estrés a causa de buenos desafíos, por ejemplo, también a causa de los malos desafíos. Algunas fuentes comunes de estrés incluyen, por ejemplo, casarse o divorciarse, empezar un nuevo empleo, la muerte de un cónyuge o un familiar cercano, un despido, ¿verdad? Un despido sin que uno se lo haya esperado, jubilaciones, tener un bebé, problemas de dinero, mudanzas, tener una enfermedad grave, problemas en el trabajo, problemas en casa. Todo esto puede causar, todas estas situaciones pueden causar estrés. Y la vida que tú estás mencionando, la vida actual, principalmente en los países del primer mundo, que es corridísima, que es una carga de trabajo impresionante, la gente ya solo vive para trabajar, ¿verdad? Entonces todo eso causa estrés. Así es. Gracias, Francisco. Vamos a tocar el siguiente tema. Creo que todos los que nos están escuchando están muy familiarizados con este tema. Entonces, estamos pensando cuándo podemos hacer una orientación contigo, en qué momento hay que contactar a un profesional médico por causas de estrés. Sí, pues es cuando la persona empieza a notar que su salud está siendo significativamente afectada, ¿verdad? Por los niveles de estrés. Entonces, estos signos y síntomas eh, podrían, podrían decirse que son, por ejemplo,
tener sensaciones de pánico, como vértigo, respiración rápida, latidos cardíacos acelerados, ¿verdad? La persona también es incapaz de trabajar o desempeñar en la casa algún trabajo porque se queda sin energía. Tener miedos que no puede controlar y está teniendo constantemente recuerdos recurrentes de un evento traumático. Esto también es indicativo que necesita atención profesional. ¿Ok? Gracias. Creo que los que nos están escuchando conocen a alguien o ellos han pasado por situaciones de esa índole y probablemente nunca fueron a ver a un profesional médico. Pero ahora que estamos conscientes, que estamos divulgando esta información para ayudar nuestra calidad de vida, para ayudar a la salud mental, por favor, si saben de alguien, compartan este video y al final, quédense hasta el final del video porque va a estar el número de contacto de Francisco y también otra terapia que es la que yo hago para mis clientes y la aplico en mí también, es la terapia de energía cuántica. Sin embargo, tenemos que atacar e identificar de raíz primero qué es lo que nos está causando el estrés. Y para eso uno necesita ayuda, conversar con alguien para poder realmente identificar dónde está el problema. Entonces, Francisco, si nos puedes hablar, por favor, sobre el diagnóstico del estrés. Sí, ok. Bueno, pues actualmente no existe una prueba específica para diagnosticar el estrés. Pero, por ejemplo, si la persona tiene estos síntomas, se siente estresado, por así decirlo, se siente ansioso, pues lo primero que debe hacer es consultar con un médico, con su médico general. Y pues, obviamente tiene que reconocer los síntomas del estrés y pues le dará asesoramiento para afrontarlo o incluso este médico puede referirlo a un orientador si acaso sus niveles de estrés están altos, ¿verdad? Para que reciba el tratamiento adecuado. Las personas casi siempre pueden sentirse reacias a pedir ayuda si se encuentran estresados o se sienten con baja presión o qué sé yo, pero mi mensaje es que no tengan miedo de hablar con el médico, amigos o familiares, porque esto es importante para reconocer los síntomas de estrés, para aprender a manejarlo y empezar a sentirse mejor, porque el estrés puede ser muy, muy altamente dañino y deteriora todo tipo de salud, tanto la física como la mental, ¿verdad? Es muy cierto, Francisco, que uno tiene que buscar ayuda y te puedo decir a mi manera muy personal. Cada vez que yo pienso, "Oh, voy a ir a un médico", lo primero que se me viene a la mente es que me van a querer dar una pastilla para lo que sea. Todo es la farma. Y yo soy muy reacia, yo no tomo ningún medicamento, cero. Yo todo lo manejo a nivel energético, mental, hierbas, y de esa manera es como yo he manejado mi salud de mi cuerpo y Sí, también el claro. estrés, etcétera. Yo creo que las personas que tienen una forma de pensar igual que la mía, de que el médico solo te va a venir a recetar una pastilla para lo que sea, son reacios a buscar esta ayuda médica. Entonces, lo que yo hago es que si voy al médico y encuentro la razón o qué es lo que tengo, al final de cuentas siempre para haciendo algo que es un dolor de reflejo, puede ser algo psicosomático, como lo hemos hablado, lo que causa la depresión, el estrés, pero una vez encuentras la raíz e identificas dónde está, puedes empezarlo a manejar de una manera
con una consulta con un psicólogo, alguien con quien puedes platicar qué es lo que está pasando. Ellos te pueden sugerir cómo puedes eh, plantearte la vida, tomarte la vida de una manera diferente, donde tú controlas cómo vas a recibir esa situación para eliminar ese estrés. De la misma manera, de una manera cuántica, cómo vas a poder manejar tu energía para esas circunstancias que te provocan estrés. Entonces, Francisco, quisiera que platicáramos ahora sobre el siguiente tema, que sería técnicas apropiadas para mitigar el estrés. Sí, claro. Bueno, pues yo creo que en primer término podríamos decir que la persona debe admitir y reconocer que hay situaciones que no se pueden cambiar, o sea, aceptar lo inevitable, porque mucha gente, pues al no tener conciencia, al no decir, bueno, esta situación está en mi vida y no aceptarla, eso provoca mucho estrés, ¿ok? Sí, Entonces también, sí, situaciones que no se pueden cambiar, ¿verdad? Aunque esto se quiera, y tratar de lidiar con ellas de la mejor manera posible, cambiando pues también algunos aspectos para tratar de llevarlas de la mejor manera posible, ¿verdad? Tratar de amenizarlas, por ejemplo. Otro punto sería alejarse lo máximo de la fuente potencial del estrés, si es posible. Otro punto, podríamos decir, hacer ejercicio de forma regular para liberar tensiones. Al practicar un deporte, hacer ejercicio, secretamos endorfinas, que esto nos hace experimentar un sentimiento de tranquilidad y paz y satisfacción. Entonces, hacer ejercicio es la panacea, es buenísimo. También adoptar una postura más positiva ante los problemas y las situaciones complejas. Porque esto sucede porque muchas personas son demasiado negativas y pesimistas. Entonces esta situación hace que sus niveles de cortisol, sus niveles de adrenalina se disparen y esto pues provoca problemas de salud más fuertes. Luego también aprender técnicas de relajación, ¿verdad? Realizar actividades como yoga o pilates, esto también ayuda. Aprender a poner límites si el estrés se origina por el exceso de tareas originadas en el trabajo o en el ámbito familiar. Aprender a ser asertivo, a decir, mira, yo puedo hasta aquí, de aquí hasta aquí en este sentido. Poner límites, ser asertivo. Y pues mantener una dieta saludable, equilibrada, como la mediterránea. ¿Ok? Esto es lo que te puedo decir en este tema, Rocío. gracias, Francisco. Es maravilloso cuando uno hace ejercicio, se liberan las endorfinas que nos hacen sentir felices. Entonces, a mí en lo personal, hago ejercicio todos los días, me hace un cleansing y es un como reseteo, ¿verdad? Y es muy recomendable para aquellos que tenemos una vida con una agenda topada y, y que tenemos que hacernos tiempo para nosotros, para hacer ese reseteo y empezar el día de una manera brillante, maravillosa, con la mente lista para seguir adelante. Me gustaría que nos comentaras otras clases de estrés. ¿Hay otros tipos de estrés de los que nos querías comentar? Sí, claro, hay varios, ¿verdad? En primer término, podríamos mencionar el estrés postraumático, que es cuando la persona sufre un trauma, una situación traumática como un accidente, un asalto, un secuestro, donde se ha puesto en riesgo su propia vida o la de un ser querido.
¿verdad? Esto pues surge una reacción de miedo intenso que actúa como un mecanismo de defensa frente a las amenazas y que esta situación pues tiende a protegernos del peligro, ¿verdad? Puede aparecer, como te digo, ante amenazas de un asalto, una violación, por ejemplo, ¿verdad? Después de este hecho, la persona queda afectada y ve algo que le recuerda a ese trauma y sufre una reexperimentación, o sea, lo está viviendo casi constantemente, crónicamente. Ese es el estrés postraumático, ¿verdad? Y esto pues provoca, por ejemplo, un embotamiento mental, se disparan los índices de ansiedad y se puede llegar a cronificar, o sea, puede volverse crónico, que la persona lo experimente cada cierto tiempo. Entonces esto provoca siempre un miedo, ¿verdad? En todos los Sí, aspectos de la vida, sí. sí, El yo otro, quisiera traer un ejemplo de que yo experimenté cuando hablas de este estrés. Hace unos años, un camión que aquí en Estados Unidos le llaman el 16-wheeler, que son trailers enormes que llevaba cargando piedra, se chocó contra mi carro del lado derecho de mi lado. Y experimenté un trauma tan fuerte que el simple hecho de tenerme que volver a subirme al carro y manejar, tenía yo ataques de pánico. Era demasiado fuerte tener que volver a subirme a un carro y mucho peor cuando yo venir un camión que me iba a rebasar o yo tenía que rebasar, experimentaba otra vez las emociones del accidente. Y, y claro, lo que tú has dicho es inminente que podamos manejar este tipo de estrés que se viene de repente, ¿no? Y que podamos hacer una consulta y también que tratemos esto a nivel energético. Y creo que ibas a mencionar otro tipo de estrés, Francisco. sí, está también el estrés de tipo laboral, ¿verdad? Que es súper común. Yo creo que es de los más comunes, ¿verdad? Que implica, pues, obviamente, como su nombre lo indica, pues la vida laboral, ¿verdad? Que en general tiene una serie de estresores de tipo psicosocial que a veces pueden ocasionar conflictos emocionales por la existencia, por ejemplo, de demandas no razonables de los jefes o la incapacidad de seguir el ritmo de trabajo, ¿verdad? Entonces, frente a estas exigencias, de esta forma se puede aumentar el nivel de estrés de una manera significativa, aún con el deterioro posterior de la salud física, ¿verdad? Esto sucede muy frecuentemente. También está el estrés y el dolor, ¿verdad? La aparición del estrés crónico se asocia también con el dolor. El estrés, pues, es un activador general de todo tipo de síntomas negativos, ya en forma reactiva, ¿sí? Entonces, cuando se convierte en crónico, gasta todas las estrategias del cuerpo para aguantar las adversidades y disminuye el umbral del dolor. Entonces la persona pues empieza a experimentar dolores que antes no notaba. Y esto puede ser un síntoma que el estrés ya está en niveles altísimos y hay que tomar medidas para resolver esto. Esto es lo que te puedo decir al respecto. Gracias, Rocío. Francisco. Es tan importante que escuchemos a nuestro cuerpo y nos diga en qué momento estamos experimentando el estrés. Como dices tú, es tan común en el trabajo estar con el nivel de estrés que uno ya no sabe que lo está experimentando. Entonces, me encantaría que tocáramos
el tema de poder hacer una consulta contigo para, alguien que está experimentando estrés. Por favor, hagan una consulta con Francisco. Aquí vamos a poner en la pantalla su número de teléfono de WhatsApp, que es el 502 como código de área de Guatemala, y el número de teléfono 4114-4465. Francisco, ¿quisieras decir algo más para cerrar tu capítulo sobre el estrés? Sí, solamente que mencionar pues los nombres alternativos que se le puede dar al estrés y que serían, bueno, ansiedad cuando ya la situación estresante se prolonga en el tiempo, tensión, recelo, sentirse nervioso, nerviosismo generalizado, ¿verdad? Todos estos nombres son análogos al estrés y si usted está experimentando este tipo de síntomas y signos, pues sería bueno que tomara cartas en el asunto. Nada más, Rocío, gracias. Gracias, ¿verdad? A ti y a todos tus seguidores, ¿verdad? Y nada más invitarlos a suscribirse a tu canal y que le den un like. Que tengas buen día. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias. Me encantaría tenerte como invitado para tratar el tema de las adicciones. Creo que este tema nos va a ayudar muchísimo porque como tú ya lo has mencionado antes, tanto como la depresión, el estrés, te llevan a empezar a tener un tipo de adicción. Así que gracias por haber estado en el programa. A todos los que nos están siguiendo en este canal, por favor, suscríbanse, denle like y compartan para poder llegar con ayuda a más personas. Hasta el próximo capítulo. Gracias, Francisco. Que tengas un buen día. A Hasta ti. pronto.